tardes, queridos amigos. Va a comenzar un café con Daniel. Y antes de comenzar a hablar del tema central de hoy, exponer un grupo de ideas que quiero compartir con ustedes, pues los invito a un café. Ustedes saben, como hacemos nosotros los cubanos, aquí está nuestro termo, café recién coladito, café criollo, café de la bodega, pero está bueno, muy bueno que está. Tiene su poquito de chícharo y su muchito de café, o al revés, o su muchito de chícharo y su poquito de café, pero está excelente. Nada mejor para comenzar un programa que compartir un rico café cubano. Y hoy el tema central, señores, se cae de la mata, el 15 de febrero, la voladura del acorazado Maine. Y la primera, vamos a hablar de la primera guerra cultural en la historia de los tiempos modernos, que fue la guerra que libró el naciente, que podemos decir que fue el momento en que eclosionó el imperio estadounidense. Fue el punto de entrada del imperio estadounidense en la historia universal. Y vamos a referirnos, recordar la fecha del 15 de febrero y algunos otros temas más que vamos a ir viendo a la medida que avance nuestro programa. Pero yo quería, en primerísimo lugar, podemos decir que como nuestra sesión El Café Cortico, quería referirme a un hecho que a mí realmente me causa un profundo disgusto, ciertamente, que es la manera en que se están comportando muchos compañeros nuestros en las redes sociales. Yo creo que hay que decir basta de una vez con esto. Aquí no hay discusión, no hay debate, no hay intercambio de ideas. Y sencillamente cuando alguien no está de acuerdo con lo que decimos, pues sencillamente lo que vamos es a denigrarlo, lo que vamos es a ofender, lo que vamos a arrastrar por el piso. Y no nos importa ningún tipo de bajeza, recurrimos a cualquier bajeza para destruir a la persona que no está de acuerdo con la manera en que nosotros pensamos. Si alguien expone una idea que difiere de la de otro, pues se busca inmediatamente lo que no está para él. Nadie se sienta a debatir, no hay un intercambio, no hay debate con argumentos. Hay sencillamente el ataque, a la reputación de las personas, la bajeza. Y así no vamos a llegar a ninguna parte. Así realmente perdemos la pelea. Así perdemos la pelea. No aceptamos ninguna opinión que no sea la que nosotros tenemos. Si no es como nosotros decimos, pues al diablo todo lo demás. Y entonces, fanatismo, vulgaridad, como si no hubieran conocido otra cosa. Yo reconozco que es verdad que mucha gente ha entrado a jugar en este rollo de las redes sociales, en un escenario donde está marcado por la vulgaridad de la contrarrevolución, por la vulgaridad de los Otaola y compañía, que marcaron una manera de hacer, una manera de comportarse en redes sociales, donde el ciberbullying está a la orden del día, donde el ciberbullying, el ataque al crédito de las personas ha estado a la orden del día, la amenaza, la difamación. Entonces, mucha gente que se ha incorporado a las redes sociales, que ha entrado a las redes sociales, que lo que ha aprendido es eso y cree, vamos a decir así, que esa es la manera real de comportarse en redes sociales. Y la educación, ¿dónde está? Oye, hay que tener clases, hay que tener educación, hay que comportarse de manera decente. Uno puede andar con esa ordinariez, uno puede comportarse de esa manera, atacando a cualquiera que difiera de nosotros. Si no está de acuerdo, bueno, no está de acuerdo, lo debatimos, presentamos argumentos, pero no, se ha instaurado la histeria, el desatino, el agravio contra cualquiera. Uno le dan deseo sencillamente de decir, bueno, vea, ya que veo que no se toma medidas, que nadie sale a la palestra a llamar la atención a nadie toma partido por la decencia.
Y uno dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con el chancleteo este? ¿Qué tengo que ver yo con esta vulgaridad extrema? ¿Qué pinto yo aquí en este medio de ese escenario? Y uno se lo pregunta muchas veces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? No tengo nada que hacer aquí. Y me lo he cuestionado, sinceramente. Yo tengo mis libros, tengo mi trabajo, tengo mis investigaciones, tengo mis cosas como académico. ¿Qué pinto yo en medio de todo de este ciberchancleteo? Toda esta vulgaridad que se ha desatado, de esa intolerancia que se ha desatado en redes sociales, este fanatismo vulgar, donde no hay intercambio de ideas ninguna. Aquí no hay debate de ideas ninguna. Ningún debate de ideas hay. ¿Y quién sale ganando con todo este debate, con toda esta barbaridad? Los enemigos de la revolución. Son los que salen ganando con todo esto. Los enemigos de Cuba salen ganando con todo esto. Entonces uno quería expresar esto, porque si me quedo callado exploto. Ya es una situación que está tocando límites y lo llamo la cordura. Hago uso de mi autoridad como académico, como periodista, como combatiente revolucionario, para llamarles a la cordura. Porque lo que están demostrando es una intolerancia, pero increíble. Y una falta de inteligencia y falta de todo que pasma, alarma en realidad. Nadie te llama para discutirlo. Viene el ataque, por lo menos tú te imaginas el ataque, la ofensa, el intento de destruirte, de denigrarte, la vulgaridad, donde quiera. No sé, de verdad que estoy pensando seriamente en dejar un escenario como este, porque no, de verdad que no estoy dispuesto a participar de esta comedia ridícula, de esta comedia de mal gusto, de esta comedia inculta. No estoy dispuesto, de verdad que no. No fue lo que yo aprendí, no fue donde me enseñaron. Y créame que he sido un discrepante todavía. He participado en miles de debates, en universidades, en centros, en lugares, hasta en los lugares más humildes. He participado en debates con gente humilde, con gente pobre, con gente con poca cultura. He participado en debates, he ido ahí a explicar ideas y he estado en universidades encumbradas y nunca he visto nada parecido a lo que está pasando en estos momentos. Poco respeto por la historia de la gente, el desconocimiento de la edad, el respeto por los años, el respeto por la historia de las personas, por la preparación de las personas. Nunca he visto nada similar a esto. Y he debatido con figuras de la derecha, tú a tu frente a frente, en un escenario. Y he llevado la palabra y he discutido mi punto de vista. Y nos hemos acalorado, sí, como no. Muchas veces nos hemos acalorado, pero no he soltado, no he oído una mala palabra, no he oído una ofensa. Al menos no de nuestra parte. De nuestra parte jamás. Jamás en la vida recurrimos a una cosa como esa. Y a veces cuando veo que para pararle las patas al enemigo, debo que hacerlo. Con firmeza. Pero, caramba, a los niveles que se ha llegado aquí, de verdad, que no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro, porque es una muestra de incultura. Es una muestra de intolerancia que tiene que ver con la incultura, que tiene que ver con baja preparación, con falta de argumentos, con falta de todo. ¿Sí? Les pido es moderación. Si vamos a debatir sobre un punto de vista, si no estamos de acuerdo, hagámoslo con decencia, entre compañeros, porque estamos hablando además de un debate entre compañeros, que podemos tener diferencias, diferentes puntos de vista. Debatamos, enfrentémonos,
discutamos lo que tengamos que discutir. Pero hagámoslo con toda la educación del mundo, como aprendimos de Fidel. ¿Y ustedes vieron alguna vez a Fidel decir una mala palabra, emprenderla con una compañera o con una enemiga? Díganme ustedes si alguna vez ustedes vieron eso. Díganme en qué momento. Y Fidel mira que habló, y mira que debatió, y mira que se encontró con enemigos de la Revolución Cubana, con enemigos terribles de la Revolución Cubana, declarados. Y como tuvo que cantarle a las 40, cualquiera lo hacía, pero con una altura tremenda, algo que le hizo Roa, nuestro canciller de la dignidad. Y se batía con cualquiera, con el que fuera, pero con altura, y esa altura lo que le daba prestigio, esa altura lo que le daba moral. No el golpe bajo, no el golpe sucio, no el ataque contra una mujer, sin misericordia, sin respeto, sencillamente porque no coincidimos, porque no pensamos igual, porque no tenemos el mismo punto de vista con relación a un tema determinado. Y hay muchas cosas en las que no coincido con muchos de ustedes, en otras sí. Y cuando he tenido que expresarlo, se lo he expresado, se lo he dicho, además se lo he dicho en la cara, no en las redes sociales, se lo he dicho personalmente, cuando discrepo de alguien. No aquí. Porque cuando estamos frente al enemigo, lo único que el enemigo debe escuchar de nosotros es la orden de ataque. Lo único, eso nos lo enseñó Martí, señores. Nos lo enseñó Martí. Es lo que quería decir. Vamos a tomarlo como el inicio del programa, como una especie de café cortico. Y último llamado a pensar las cosas, a pensar en el daño que estamos haciendo, a reflexionar y poner los pies sobre la tierra, analizar las cosas sin fanatismo. A los cubanos nos costó años de lucha aprender esas cosas, pero la aprendimos. La aprendimos. O es que estamos retrocediendo en el tiempo. Vamos, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? Con todas esas barbaridades, con toda esa intolerancia, sin respetar a las mujeres. ¿Cuándo en Cuba un hombre no ha respetado a una mujer? ¿Cuándo se le ha faltado el respeto a una mujer de la manera que lo estamos haciendo hoy en día? ¿Cuándo, digan ustedes? Y les puse dos ejemplos paradigmáticos de tipo que le pararon las patas a Malanga. Estamos hablando de Roa, canciller de la dignidad, como tuvo que pararle las patas a los americanos de Naciones Unidas, lo hizo. Una vez le dijo a un chileno descarado que le iba a dar una galleta en medio de las Naciones Unidas. Pero Roa era Roa. Y siempre tuvo una altura y una clase. Extraordinario. Polemista. Tenemos el ejemplo de Fidel. Tenemos el ejemplo de Martí, que fue un polemista tremendo también, vaya. Y la historia de Cuba está llena de eso, de ejemplos. Del debate inteligente, firme, cuando hay que pararse de las patas del enemigo. Pero repito, cuando estamos frente al enemigo, lo único que el enemigo debe escuchar de nosotros es la orden de ataque. Únicamente eso. Si ahora quieren hacerme leña, lo hagan. Si quieren, háganlo ahora. Les invito a tomarnos un café. Vamos después porque él trae un poco para aliviarnos de todas estas cosas. Yo creo que no hay nada que limpie más el alma que la poesía. Y yo les traigo una propuesta hoy, Roque de Alto. La vez pasada tuvimos a Tomás Borges, el comandante Tomás Borges, que me encanta la poesía de Borges. Por hoy les propongo un poema de Roque de Alto. O sea, vamos a hacer una breve parada para tomarnos un café y después seguimos con nuestro programa. Vamos a leer el poema y después entramos en materia. Nos vemos en unos minutos.
continuamos, como les decía, con Roque Dalton, Antología Poética, La ternura no basta. Y les voy a decir un poema de Dalton, uno de mis poetas favoritos. Se llama Decirles. El marxismo-leninismo es una piedra para romperle la cabeza al imperialismo y a la burguesía. No. El marxismo-leninismo es la goma elástica con que se arroja esa piedra. No, no. El marxismo-leninismo es la idea que mueve el brazo, que a su vez acciona la goma elástica de la onda que arroja esa piedra. El marxismo-leninismo es la espada para cortar las manos del imperialismo. ¿Qué va? El marxismo-leninismo es la teoría de hacerle la manicure al imperialismo, mientras se busca la oportunidad de amarrarle las manos. ¿Qué voy a hacer si me he pasado la vida leyendo el marxismo-leninismo y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedra y una onda en el bolsillo de atrás, y que muy bien me podría conseguir una espada y que no soportaría estar 5 minutos en un salón de belleza? Roque Dalton. Pues muchísimas cosas. Roque Dalton, pues digo, mi poeta preferido, en cosas extraordinarias en materia de poesía. Una poesía hiriente muchas veces, con filo, con muchísimo filo. Y cargada de arte, cargada de sentimiento. Este es un libro que yo, te digo, les digo, se lo recomiendo, ¿verdad?, de corazón. Con cosas conocidas, otros no tanto, como esta estrofa, que es casi un clásico de Desnuda. Amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua, cuando entre sus paredes me sumerjo. Cosas, poesía extraordinaria. Y cosas que de verdad he disfrutado muchísimo cuando tengo la oportunidad de tener en mis manos este libro. Lo tengo siempre cerca. A veces se me traspapela y tengo que buscarlo en el librero, y entonces eso lo tengo marcado, tengo las páginas. Eso no se debe hacer, no les pido que lo imiten. Una mala costumbre esa de marcar o poner por aquí magnífico en una esquina del libro, o subrayar por allá, como dice por aquí, alguna estrofa, y marcar algunas cosas que me gustan de esta poesía, como este dedicado a los burócratas. Hizo varias cosas dedicadas a los burócratas. Este es más largo, se llama Los burócratas. Le dice: los burócratas nadan en un mar de aburrimiento tempestuoso. Tiene uno dedicado a la aspirina del tamaño del sol, ese poema dedicado al comunismo. O este Alta hora de la noche, que es todo un clásico, ese cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Todo un clásico de la poesía de Dalton. Y nada, los invito, de verdad, los invito a leer, si no lo han hecho, sobre todo la gente más joven. Y me da la impresión a veces que a nuestra gente más joven le hace falta un poco de poesía, un poco de poesía de la buena, un poco de poesía extraordinaria como esta de Dalton. Les enriquece el alma profundamente, les hace la vida mucho más llevadera. No todo es internet, no todo es... Y la poesía no todo es la cosa romántica, la miel, no todo es el almíbar. Hay poesía como esta de Roque Dalton, poesía revolucionaria, poesía que hurga en el corazón de la gente, que hurga en las heridas, pero que sin duda nos hace mucho mejores cuando terminamos de leerla. Así que no les digo más, comparto con ustedes la poesía de Roque Dalton. Si un día hago una página con toda la ley, voy a tratar de tener todos estos libros digitales para compartirlos con ustedes, para que puedan llenarse el alma de cosas extraordinarias. Y no solamente los jóvenes, dije los jóvenes porque, bueno, tienen más tiempo para leer todas las cosas que les falten, todas las cosas que yo no he podido leer
lo van a poder leer porque tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. Tienen mucho más tiempo que el que me queda. Pero todos deberíamos leer un poco de poesía. A lo mejor si leyéramos un poco de Roque Dalton, si leyéramos un poco de Tomás Borges, si leyéramos un poco de Wichi Noguera, de algunos excelentes poetas cubanos, si leyéramos a Teresa Melo, si leyéramos a Lezama o Virgilio Piñera, solo mencionando de memoria, porque poder enumerar muchísimos más, muchísimos excelentes poetas que ha dado Cuba. Estoy seguro que si nos dedicáramos un poquito a limpiarnos el alma con la mejor poesía de nuestro país, no fuéramos tan vulgares, ni fuéramos tan agresivos, ni fuéramos tan intolerantes. Vamos a parar un momentico para tomarnos un café y vamos a entrar en el tema central de hoy. Vamos a entrar en el tema central. El acorazado Maine, el aniversario de la voladura del acorazado Maine y lo que eso significó. El Maine vuela el 15 de febrero, pero desde mucho antes estaban preparándose las condiciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para invadir a Cuba, ocupar a Cuba y arrebatarle a España algunas de sus más preciadas de las colonias que le quedaban al decadente imperio español. En Cuba se libraba una batalla colosal, más de 30 años de guerra terrible contra España, dividían periodos, la guerra de los 10 años, la guerra chiquita y la guerra necesaria organizada por Martí. Pero incluso desde antes del 95, Estados Unidos estaba preparando las condiciones para inmiscuirse en un conflicto entre Cuba y España. Primero, moderarlo, impedir que los cubanos se lanzaran a la manigua de nuevo y crear las condiciones para ser ellos los liberadores y apoderarse de Cuba. Lo intentan mediante propuestas de dinero, tratan de comprar Cuba, España. Hay movimientos de plata por ahí fuertes tratando de conseguir la compra de la isla. Y cuando estalla la guerra, cuando ustedes saben todo el papel que jugó Estados Unidos en frustrar el plan de la Fernandina, aquel majestuoso plan preparado por Martí, que hubiera traído 3 expediciones por 3 lugares diferentes, con los principales jefes mambises desembarcando simultáneamente a Cuba para hacer esa guerra breve que él quería hacer. Pero a los americanos no les convenía para nada que la guerra en Cuba fuera breve. Esa guerra que Martí quería hacer breve y generosa, respetando a los españoles que quisieran estar al lado de la república que él quería fundar, esa república que iba a jugar un papel tan importante en el equilibrio del mundo. Esa idea martiana de esa república que nacería de esa guerra breve se frustra en buena medida con el fracaso de la Fernandina, porque hizo que se tuviera que improvisar un grupo de acciones para cumplir con la palabra empeñada de llevar la guerra a Cuba e independizarse de España de una vez. Pero sin duda el fracaso de la Fernandina permitió a los Estados Unidos ganar el tiempo que necesitaba para inmiscuirse en los asuntos de Cuba y emprenderla. Con el concurso de algunos traidores, entre ellos Estrada Palma y compañía, que estaban haciendo el juego, por supuesto, los americanos desde el primer momento.
y que temían como nada en este mundo a la revolución que Martí proponía hacer. Lo Martí estaba hablando no solamente de lograr la independencia de Cuba, de España, sino además de construir una república diferente, con todo y para el bien de todo, pero Martí se proponía hacer toda una revolución que barriera con todo rezago del coloniaje en Cuba, una república justa, una república diferente, que sirviera además de ejemplo para el resto de América y que impidiera que Estados Unidos se extendiera por las Antillas y cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Ese era el propósito de Martí. Pero esa situación que se creó hace muy difícil que se pudiera cumplir con esta idea. O sea, hay que improvisar de otra manera. Bueno, y se inicia la guerra. Ustedes conocen de la historia de Cuba todas las peripecias que pasaron los principales jefes para llegar a la isla, todo lo que empezó a hacer Estrada Palma en el exilio cubano, trabajando en el exilio cubano a favor de cambiar la correlación de fuerza para que esta guerra no se convirtiera en una guerra popular, en una guerra de las clases más humildes del país, en una guerra de los antiguos esclavos y gente pobre, que pudiera perjudicar los intereses de la clase rica y de las aspiraciones de algunos cubanos que temían como nada a una república en esas condiciones y con esos planteamientos, como los que Martí estaban diciendo. Esa es la verdad. Y Estados Unidos empieza a preparar todas las condiciones. O sea, ya en el mismo comienzo de la guerra se realizan reuniones en universidades estadounidenses. Están los Adams, nietos del hombre de la fruta madura, que se convoca en Minneapolis, toda una reunión donde participan un grupo de periodistas importantes, medios de prensa importantes, y se comienza a trazar una estrategia de guerra, una estrategia de influencia sobre diferentes factores. Primero, para lograr, me disculpan, déjame acomodarme un poquito, que siento que estoy un poquito incómodo. Primero, para lograr que se creara un ambiente favorable a la intervención de Estados Unidos en la guerra dentro de Estados Unidos, y hacen lo que vimos hacer después. O sea, si queremos tener un antecedente de lo que hace la comisión creada por Woodrow Wilson para la Primera Guerra Mundial, para lograr que Estados Unidos se inmiscuya en la Primera Guerra Mundial, si vamos a pensar en los antecedentes del Comité Krill famoso, tenemos que pensar en la manera en que esta gente empezaron a preparar la guerra contra España. Y se desata una guerra desde la prensa, que es el medio que está floreciendo en ese momento con una fuerza extraordinaria. Se desata una campaña de descrédito de España. Una fuerte campaña de descrédito que creara en los Estados Unidos, en el pueblo estadounidense, un sentimiento de odio, un sentimiento de ira ante los crímenes que estaba cometiendo España en Cuba. Y se hacen, bueno, 40.000 cartones. Recuerden que en ese momento la caricatura jugó un papel muy importante. Y en esa prensa, con esa caricatura, pues va a jugar un papel importantísimo. Hay una anécdota que se menciona mucho por ahí, cuando se habla de este periodo, que es la famosa historia de Randall Hearst, periodista estadounidense, el padre de la prensa amarilla, que dice que envía a La Habana a un dibujante, un periodista. El hombre te pasaba la vida entera en los bares, que dicen que andaba con prostitutas, todo para lo que tenía que hacer, porque realmente no, en La Habana no veía la guerra por ninguna parte, o sea, no veía nada. Y entonces le escribe a Hearst y le dice que va a regresar, porque en Cuba no pasa nada, no hay una guerra. Y Hearst le dice algo así como: tú me das la noticia y yo te doy la guerra. O sea, miente, crea las condiciones, crea la imagen de que hay una situación de guerra en Cuba y yo te voy a dar la guerra que tú necesitas. Yo te pongo la guerra, le dice, más o menos. Y realmente se desata una campaña de prensa bestial, denigrando la figura del gobierno español, pero también denigrando la figura del Mambí, disminuyendo la imagen de los cubanos ante todo el mundo y ante el pueblo estadounidense. Se presentaba siempre la imagen de la Cuba simple, Cuba era una especie de mujer débil, buscando la protección de la gran madre América, y la gran madre América tendiendo sus brazos
para ayudar a los pobres, cubanitos, siempre pintaban negritos. Hay una caricatura que vale $1.000.000 que se ve, es un árbol, ponen a Calixto García y a varios mambises más, Maceo y demás, como si fueran monos subidos en los árboles, y comienza a dar una imagen de Cuba como un pueblo inmaduro, como un pueblo incapaz de gobernarse, como un pueblo que necesitaba de la ayuda del anglosajón para poder salir del marasmo en que se encontraba. Y la campaña de guerra cultural que se desata, pues, ejemplo de guerra cultural desde la prensa, va a ser, como decía, incomparable. Estamos hablando de 40.000 caricaturas de guerra que se hicieron en ese periodo. Y Hearst y Pulitzer, los grandes de la prensa amarilla, haciendo hasta 3 ediciones de diario en el día. Cuando ocurre la voladura del Maine, esta gente se desataron una campaña culpando a España de la voladura del acorazado que se encontraba en Puerto Habanero, supuestamente para proteger la vida de los norteamericanos. ¿Cuántas veces hemos visto eso después en la historia? ¿Cuántas veces se repitió esa misma fórmula en la historia? Supuestamente para proteger la vida de los estadounidenses estaba ese acorazado en Cuba. Un acorazado además que tenía una triste historia, porque ese acorazado se había dedicado hasta ese momento a perseguir las expediciones mambisas. Fue un acorazado que participó en la persecución de expediciones mambisas que venían de los Estados Unidos a Cuba trayendo pertrechos a los hombres que estaban llevando adelante la insurrección. Y vuela ese barco. Y inmediatamente la prensa amarillista esta de Hearst y de Pulitzer, dos ejemplos, compiten por ver quién dice la mentira más grande, por ver quién dice la calumnia más grande, por ver quién denigra mejor, por ver quién lograba meter la guayaba, como decimos, con la guayaba más grande del mundo. Competían uno y otro para ver quién lograba manipular mejor, quién lograba denigrar mejor. Y por supuesto, como les decía, la imagen del cubano por el piso, la imagen del cubano presentado como un tipo débil, incapaz y demás. Estrada Palma haciendo de la suya en el exterior con algunos aliados dentro de Cuba y fuera de Cuba para impedir el triunfo popular, para impedir el triunfo de la revolución cubana de Martí. Bueno, cae Martí desgraciadamente en Dos Ríos, después muere Maceo, mueren muchos grandes jefes en esa guerra que no fue corta como Martí pensó y se fue muy sangrienta, que era una cosa que también Martí quería evitar. Y la justificación perfecta con la voladura del Maine que les permite a ellos declarar la guerra, cumplir el viejo sueño de poder participar, meterse, inmiscuirse en los asuntos de Cuba. Y bueno, el Maine fue el pretexto necesario, el pretexto óptimo para lograrlo. Tiene un desembarco terrible en Daiquiri, se cuenta la historia que fue un naufragio más que un desembarco. Si no lo ayuda a los mambises, pues aquello hubiera sido un desastre. Todo lo que hace Estrada Palma, la espalda de Máximo Gómez, la espalda de la dirección del generalísimo, que era un hombre con que tenía que haber contado necesariamente para cualquier cosa, lo ignora soberanamente, trata directamente con Calixto García y con otros jefes mambises, desconoce la autoridad de Máximo Gómez, engaña a Calixto, lo engaña deshonrosamente a Calixto García. Y bueno, ustedes conocen lo que pasó, todo lo que sucede con la intervención. Si no es por la ayuda de los cubanos, yo dudo mucho que los americanos hubieran podido incluso vencer a España, a pesar de las condiciones en que España está cuando llegue ese momento de la guerra, que hay un gran desgaste del ejército español, que se ha gastado hasta el último hombre y hasta la última peseta en la guerra de Cuba. Ese ejército español, bravo, valiente, que no sea terreno ante nadie, estaba en condiciones terribles en ese momento, producto de la guerra, producto de la enfermedad, producto del clima, producto de un grupo de factores, pero estaban en condiciones de derrota cuando llegan las fuerzas norteamericanas. A pesar de eso resisten el embate y pelean como solían hacerlo contra los norteamericanos. Al final pierden la guerra y a Cuba les arrebatada la victoria. Las fuerzas cubanas quedan en un segundo plano, son desconocidos,
y es una enseñanza que los cubanos tenemos que tener siempre. Lo que sucede en estos casos. Contraer dedos, cuando se contraen dedos de gratitud, como advirtió Maceo, con un enemigo tan poderoso. Lo primero que hace Palma es disolver el Partido Revolucionario Cubano, la herramienta que haya creado Martí para la guerra y para la fundación de la República. Y deja sin dirección ideológica, sin dirección política, aquel esfuerzo de tanto, que ha costado tanta sangre. Desconocen al gobierno revolucionario en armas, desconocen a la Asamblea del Cerro, desconocen a las instituciones mambisas. Se proponen disolver y disuelven el ejército, o sea, desarman a la revolución, la desarman políticamente y la desarman. No sigue, o sea, Patria cerrado, periódico de la revolución, el periódico de Martí, se queda sin voz, la revolución se queda sin armas, se queda sin jefes políticos. Una operación pensada con toda la ley, con la complicidad de un grupo de traidores, porque hay que decirlo así, con la complicidad de un grupo de traidores que se prestan para esta maniobra de desarmar la revolución y de impedir que la república, si llegaba a ser una república, pues en ese momento las posibilidades reales eran de que Estados Unidos se anexara a la isla. Ellos no tenían ninguna idea de cumplir la Joint Resolution famosa, donde habían decretado años antes que Cuba era por derecho y debía ser libre e independiente. No lo iban a reconocer, no tenían ningún interés en reconocer eso. El propósito hasta ese momento es anexarse a Cuba. No lo pueden lograr porque descubren que hay una férrea resistencia ante un pronóstico como este, ante una idea como esta, y que eso puede costar que los cubanos se insurreccionaran de nuevo, puede tener consecuencias nefastas y construye una manera diferente, o sea, arman para Cuba un modelo diferente de dominación, que fue el que arrastramos con sus variantes hasta el triunfo de la revolución en el 59. Nos imponen la enmienda Pla, nos imponen el tratado de reciprocidad, nos imponen un grupo de mecanismos que convierte a Cuba en un protectorado yanqui, que de independencia no le queda prácticamente nada. Y bueno, yo les propongo hacer una pausa, vamos a ver un pequeño material que les tengo guardado y después continuamos porque quiero compartir con ustedes un fragmento que tengo de un libro que habla de qué pasó con esta ocupación. A finales del siglo XIX, Cuba era la última joya del Imperio Español. Tenía para entonces un valor comercial, geoestratégico y agrícola que ya había despertado para Estados Unidos un interés muy especial. Por eso, el 15 de febrero de 1898 fabricaron el pretexto perfecto para ocupar la nación antillana. Estados Unidos le había propuesto al Reino de España en varias oportunidades ofertas de compra sobre la isla de Cuba y todas habían sido rechazadas hasta 1898. Para la colonia, la mayor de las Antillas representaba uno de sus territorios más ricos. Un pretexto ideal para entrar a la isla lo encontraron por esta fecha hace 121 años. Fue el día del infortunio del acorazado Maine y de sus tripulantes que probablemente desconocían que formaban parte de una estrategia de intervención, aunque para la filosofía norteamericana, la que defendieron desde entonces, el Maine estaba en el lugar y el momento equivocado. El 25 de enero de 1898, el Maine entraba a La Habana en un acto de antidiplomacia absoluta al no avisar con antelación su llegada a puerto. El 15 de febrero en la noche, una explosión hizo pedazos al Maine. Murieron 254 hombres y 2 oficiales. Inmediatamente,
en el hecho que pudiera considerarse el comienzo oficial de las fake news, la prensa estadounidense, con el magnate William Randolph Hearst al frente, comenzaron a indicar que la explosión había sido provocada por las autoridades españolas radicadas en Cuba. Mucho sensacionalismo para estimular las reacciones deseadas por la nación que ya veía a los países de América Latina como su patio trasero. Tiempo después, se ha comprobado que la explosión fue provocada dentro de la nave y solo estaban los tripulantes y 2 oficiales. Es muy importante distinguir que Estados Unidos en esa época aún estaba lejos de ser considerado una potencia regional. La formulación de la doctrina promovida por James Monroe, que afirmaba que América era para los americanos, entiéndase, para los estadounidenses, ayudó a frustrar los planes europeos de recolonización de América y permitió que Estados Unidos continuara dilatando sus fronteras, marcando el inicio de la política expansionista del país en el continente. Por solo poner ejemplos recientes que reproducen ese modus operandi para intervenir en los países que les resultan de interés, tenemos Panamá, Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, y ahora regresan a nuestra región con el mismo objetivo de dividir, ganar a toda costa y a cualquier precio, incluso la vida de personas inocentes. Solo importa, como ahora lo demuestran, cumplir su perversa ambición de ser los dueños de América. Bueno, espero que les haya gustado el pequeño material que acabamos de ver. Yo quería leerles a ustedes una cosa. Este es un libro que yo aprecio mucho. Boceto crítico histórico del comandante Butari Gaonnar, Mambí. Y vamos a ver qué dice Butari, qué pasó después del infausto, o sea, consecuencia de esta infausta intervención y ocupación militar estadounidense en la isla que frustró la independencia de Cuba. Dice Butari Gaonnar: de este modo, el país que tan denodadamente había luchado por su independencia, al surgir del cautiverio se encontraba, por cruel ironía del destino, sin bandera propia, sin personalidad jurídica, en plena minoría de edad, y los americanos constituidos en sus tutores y albaceas. Ante esta nueva fase, la opinión comenzó nuevamente a reaccionar. Ya no eran los cubanos sino los americanos los árbitros de la situación, puesto que representaban el poder constituido y a los americanos se extendieron todas las manos mendicantes. Si ellos, solo ellos poseían la maravillosa panacea, y ellos también, solo ellos, la terrible caja de Pandora. Vivan los americanos. Y para los americanos fueron desde ese instante todas las sonrisas, todos los agasajos, en previsión de futuras soñadas mercedes. Y en cambio, ni una sola muestra, no ya de simpatía, de reconocimiento siquiera, para el generoso ejército libertador cubano. Ni un solo rasgo, ni un vestigio que pudiera al menos servirnos de indicio para suponer que ya no se nos aborrecía, que ya había terminado el reinado del rencor y que comenzaba la soñada era de paz, de justicia y de mutua confianza. Aquellas explosiones de temporáneo patriotismo sentimentalismo de los primeros instantes del triunfo revolucionario, fruto de una envilecedora cobardía, fueron de duración tan efímera como efímero fue el temor que las inspiraba. Porque cuando sus autores, y estaba hablando de los que sirvieron a España, se está refiriendo aquí a la gente que estuvo siempre al servicio de España, de los cubanos que estuvieron todo el tiempo al servicio de España. Fueron de duración tan efímera como efímero fue el temor que les inspiraba, porque cuando sus autores, lejos de verse perseguidos, se vieron perdonados, cuando vieron que los revolucionarios, que al iniciarse las hostilidades, predicaban una guerra digna de sus enemigos, predicaban también, en la hora del triunfo, dentro del concepto de una amplia y generosa amnistía, el olvido absoluto de los pasados agravios
y la necesidad de la reconstrucción de la patria, mediante el trabajo generador y una política honrada, sellando, mediante el trabajo, o sea, sellando a manera de un evangélico epílogo, con el compromiso inesperado lema de paz, unión y concordia. La situación volvió a cambiar radicalmente. ¿Cómo? Así procedía la revolución, pero era verdad que estaban perdonados, con que no había que temer a la venganza de los mambises. Ya era inútil pensar en un enemigo que no existía. De este modo correspondían a su generosidad los que acababan de ser por ella absueltos. De este modo acogían el redentor igualitario programa de la revolución los que sin sacrificio alguno por su parte a la revolución debían su actual estado de hombres libres. Y con tanto dolor como sorpresa comprendimos que la revolución o no debió haber surgido o no debió haber terminado como terminó. La palabra del dolor, o sea, del dolor de la frustración. Aquí está el dolor de un hombre que recoge el dolor de muchísimos mambises de la época que vieron frustrados sus anhelos de libertad, que vieron cómo les robaban el triunfo, cómo les arrebataban la nación por la que habían peleado durante tantos años, como de buenas primeras desaparecía el sueño martiano, desaparecía el sueño de aquella república con que soñaron construir, aquella república de igualdad, aquella república de justicia, aquella república libre de todas las lastras, de todos los lastres del coloniaje, ese sueño por el que han derramado su sangre. Ha desaparecido a partir de la intervención y de la ocupación. Aquí en este libro pudiéramos encontrar muchísimas cosas. Es muy difícil de encontrar. No le digo, oye, sacan a buscar el libro para que lo lean, porque no va a ser posible. Yo tengo una foto del comandante Butari, esta imagen del comandante Butari, comandante del Ejército Libertador, hombre que fue cercano a Martí, y que bueno, es el autor de este libro extraordinario que es la historia de la frustración, la historia de lo que pasó en esos días grises, en esos días tristes, en que vieron cómo se convertía en nada la república que habían soñado. Y es una clara enseñanza para todos nosotros. Yo creo que es algo que nosotros no debemos olvidar jamás. ¿Qué fue lo que pasó en 1898? ¿Qué nos pasó cuando confiamos en la generosidad de nuestro enemigo histórico, que había jurado que Cuba caería un día como una fruta madura bajo el poder estadounidense? Hoy tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Entonces, el 15 de febrero, que fue el día de ayer, esto siempre lo hacemos un día antes, fue un día nefasto en la historia de Cuba. Fue un día en que, por supuesto, murieron un grupo de inocentes marineros estadounidenses que perdieron su vida ese día producto de la explosión, que a nadie le cabe duda. Yo creo que a muy poca gente le cabe duda que fue intencional, que fue provocada para construir el pretexto para intervenir en la guerra, y que si no lo fue, de verdad que le sirvió como anillo al dedo a los propósitos intervencionistas y a los propósitos imperialistas de los Estados Unidos. Derrotaron a España, España perdió la guerra y perdió Cuba, perdió Filipinas, perdió Puerto Rico. Estados Unidos se convirtió en un naciente imperio poderoso que estaba creando las condiciones para tener sus estaciones navales en el Pacífico, en el Caribe, y le venía como anillo al dedo las posiciones que le había arrebatado a España en lo que ellos llamaron una guerra espléndida, una guerra breve que les trajo grandísimos beneficios, enormes beneficios, y fue el inicio de la carrera
por encumbrarse como país hegemónico, con los sueños que siempre acompañaron de país predestinado a esa nación vecina. Hoy, sin duda, bueno, los más de 60 años de resistencia del pueblo cubano después que triunfa la revolución son una prueba del nivel de hostilidad que ha mostrado siempre ese gobierno, esos gobiernos hacia Cuba, ese Estado hacia Cuba, que no perdona a esta isla rebelde su independencia, que no le perdona su soberanía, que no le perdona sus triunfos, que no le perdona el éxito obtenido, porque a pesar de todo lo que han hecho, a pesar de apretarnos el dogal, a pesar del feroz bloqueo que utilizan contra nosotros, el país no han podido rendirlo. O sea, este país que menospreciaron, este país que pintaron a los ojos del mundo como un país poblado de gente incapaz de gobernarse, fue capaz de construir una revolución socialista ahí frente a las costas de la primera potencia capitalista del mundo. Y no solamente fue capaz de construirlo, sino de sobrevivir 60 años a todas las agresiones, a todos los inventos, a todos los que han tratado de hacer contra nuestro país. Pues, queridos amigos, este es el tema central de hoy, el tema que yo quería compartirles, que quería intercambiar con ustedes. Voy a buscar otro material para cerrar, que estoy seguro que les va a gustar. Tiene que ver con este tema. Y bueno, los invito a el sábado a la sabatina, que estoy pensando seriamente si no será la última sabatina. Vamos a dedicarlo, porque quiero cerrar con broche de oro con el código de la familia. Y tenemos invitados especiales. Les digo ahora que tenemos trabajos especiales para el sábado, para la sabatina. Ojalá que no me hagan quedar mal como hicieron una vez. Yo tengo un compromiso de unas cuantas personas que quieren enviarme materiales para discutir ese día, para hablar ese día del código de la familia y todo lo que está pasando en Cuba hoy en día en la discusión y el debate de ese código. Y entonces, bueno, nos vamos a ver el sábado con el tema del código de la familia. Intenté reabrir la nave de los necios por Facebook, pero ya ustedes ven que es imposible. Ese Facebook me hace un gardeo de película, está demostrado. Estaba hablando con Juliana hoy y le decía, mira, el gardeo, que no es mentira. Nada más que intenté salir ayer, me gardearon y no pude salir. Y salí hoy, nada más que pude estar 2 minutos. A los 2 minutos me tumbaron la transmisión. O sea, con Facebook no es arreglo. Pero bueno, YouTube me gardea, me quita usuario, me ría usuario, no cumple con las notificaciones que tiene que llegar a la gente. Solamente llega el 21% de las notificaciones, lo tengo estadísticamente registrado. Hace montones de cosas para enlentecer, para que no llegue, para que el canal no alcance más nivel que ellos tienen pronosticado que debe alcanzar. Pero aquí estamos, yo sé de todas maneras que me están viendo y veo todas las contradicciones que hay en las estadísticas que ellos informan, pero con Facebook no hay arreglo. O sea, lo de Facebook se ha sido, lo de Facebook no hay perdón. Facebook sí, hoy intenté salir y no me dejaron estar más de 2 minutos, no llegué a los 3 minutos de transmisión. Así que la idea de rescatar la nave de los necios se hace muy difícil, desgraciadamente. Vamos a tener que seguir únicamente por YouTube, con algunas cosas que estoy haciendo por Instagram también, los audios para la memoria de Daniel en Telegram, que hemos ido perfeccionando esa estructura para toda aquella persona que no puede vernos un video por problemas de conectividad, pues nos puede ver entonces en audio. Y bueno, no voy a decir esta vez que compartan, no les voy a pedir que compartan en todos los grupos que puedan, no les voy a pedir que den like, no les voy a pedir ninguna de estas cosas, porque de verdad les digo sinceramente que estoy considerando con toda seriedad salirme del marasmo, salirme de este pantano con el cual no puedo comulgar de ninguna manera. No puedo comulgar. No quiero estar asociado a toda esta vulgaridad y a toda esta... No, de ninguna manera. No quiero.
de verdad que me subleva el alma con estas cosas. A lo mejor regreso por un día, a lo mejor regreso, a lo mejor sigo, y a lo mejor me pongo a hablar aquí de literatura, y conversamos que le interese de un canal literario, un canal para hablar sobre libros, para hablar sobre cultura, para hablar sobre arte, pero con mucho gusto. Podemos estar hablando sobre arte todo lo que nosotros queramos. Es un tema además que me encanta y que me fascina. Y podemos hablar de literatura todo el tiempo que queramos. A lo mejor va y nos vamos por ahí. Y damos un poco de luz a la mente de alguna gente que de verdad la necesita. De verdad la necesita. Porque al final las primeras víctimas de todo esto son los mismos que hacen estas cosas. Ellos mismos son sus principales víctimas de sí mismos. Los que caen en este fanatismo sin nombre, en esta vulgaridad sin nombre. Y entonces, bueno, por eso no les voy a pedir hoy que den like ni que compartan. Porque tengo pensado, les digo, cerrar el sábado con el programa dedicado a este tema del código de la familia. Así que, bueno, amigos, que tengan un feliz semana, que terminen su semana con total felicidad. No hubo guerra por ahora, no invadió hoy Rusia, no entró en Ucrania, como decían algunos medios de prensa. De mentimedia, falsimedia, estaba anunciando hoy la entrada de las tropas rusas. Nosotros sabemos que eso no era verdad. Al final lo que han querido ha sido provocar una situación de crisis dentro de Rusia, aplicando la política de máxima presión. La misma que han aplicado contra nosotros, una política de máxima presión contra Rusia para generar el descontento interno entre los rusos, que además saben las consecuencias de una guerra. Se han tratado de generar el descontento interno en el país para fraccionarlo, para dividirlo, para provocar que la gente se lance a la calle, para salir de Putin, para quitarse de arriba a un presidente incómodo, quitarse de arriba la competencia de manera desleal, como han tratado de hacerlo. Pero bueno, ya sabemos que la guerra no comenzó hoy, a lo mejor empieza mañana, ojalá que no. Un gran abrazo, queridos amigos. Con usted, Raúl Antonio Capote Fernández, periodista y, bueno, dicen que analista político. Un gran abrazo. Nos vemos el sábado en Un Café con Daniel. Desperté con las ganas de seguir, con el afán de sonreír, con la pregunta de un porqué. No me confié y por